Muy buenas tardes, noches a nuestra amable audiencia del Facebook Live Dialoguemos de la Fundación Pro Desarrollo Social, Empresarial, Sostenible e Inclusivo PRODESI. Un saludo muy cordial para este año 2021 a nombre de todos los miembros de la Fundación, a nombre de mi compañero Luis Ernesto Hernández Álvarez y a nombre de Kleiber Fabián Andrade Fossi, con quienes hacemos posible esta transmisión de nuestra Fundación PRODESI. Queremos llegar a nuestra comunidad a través de un experto invitado todos los miércoles a las 6 de la tarde. Con este experto se compartirán conocimientos, experiencias, habilidades e intereses que buscan acercar a la comunidad, aproximar a la comunidad a que se apropie de los mismos, con el fin de que se beneficie en su mejoramiento de la calidad de vida. Por eso nos sentimos orgullosos de lo que hicimos el año anterior y nos vamos a sentir más orgullosos de lo que vamos a hacer en el presente año. Para esta actividad con la cual iniciamos el presente año, hemos invitado a nuestro amigo personal, Marco Antonio Mendoza Hernández. Es un psicopedagogo de la Universidad de Pamplona, fundador y director del Centro Maer Colombia Psicopedagogía, que presta servicios profesionales en forma presencial y también a través de los medios, es decir, online. Tiene certificado de evaluación neuropsicológica de la memoria semántica en el Instituto de Altos Estudios Universitarios de España. Es locutor y periodista de la Corporación Académica Arco de Bogotá. He sabido también que de vez en cuando participa en un programa a través de RCN, cadena nacional, en las horas de la noche. Tiene diplomados en periodismo digital y psicología deportiva, en psicología clínica y en farmacodependencia. Su vida profesional la ha dedicado a la docencia, a la dirección, a la psicoorientación, a la coordinación académica de institutos y al ejercicio de terapia psicopedagógica con enfoque clínico en el ambiente personal, familiar e institucional para niños, jóvenes y adultos. Ha creado, como resultado de esa experiencia, un enfoque denominado terapia psicopedagógica neuroanalítica. Se dedica a la producción de programas de periodismo, de radio, periodismo pedagógico, de salud, de educación, de psicológica, social y especialmente actúa como director o como panelista y analista de radio. Una brillante hoja de vida de nuestro invitado especial, Marco Antonio Mendoza Hernández, nos va a tratar el tema la corrupción desde la óptica neuropsicológica. Gracias, Marco Antonio, por aceptar nuestra invitación y gracias por ser el iniciador en este año de nuestro Facebook Live. Le vamos a presentar un saludo muy especial a mi compañero, el ingeniero Luis Ernesto Hernández Álvarez, que le damos la bienvenida a nuestro primer programa. Ingeniero Luis Ernesto Hernández Álvarez, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes, noches a todos los que nos acompañan. Por favor, compartan esta invitación. El tema es sumamente interesante, nos duele a todos, nos hace daño a todos. Muy agradecido con el doctor Marco Antonio Mendoza por ese aporte para aproximarnos, acercarnos a entender un poco, no tanto justificar, a entender un poco lo que es ese mal que nos aqueja, que se llama corrupción. Y lo va a analizar desde un punto de vista neuropsicológico. Entonces, muy agradecidos. Por favor, pueden ver el video en la página de la Fundación, y los anteriores programas que hemos realizado. Y sin más, pues damos paso al doctor Marco Antonio Mendoza para que nos ilustre con su disertación. Bienvenido, Marco Antonio, a la transmisión. Marco Antonio, ¿nos escucha? Marco Antonio.
No tiene Bueno, sonido. no sé qué pasará. Estaba No bien tiene con los... sonido, Jaime. Pégale una llamadita a ver qué averiguamos. No, pero ¿cómo le parece el tema? Luis Ernesto. No, a mí me parece sumamente interesante por la sencilla razón de que eso es lo que nos está impidiendo ser un país de primer nivel. Tenemos todo para hacerlo, pero nuestros dirigentes literalmente nos roban. Entonces vamos a ver cómo logramos abordar el tema con Marco Antonio. Jaime, Jaime, ¿qué pasó? Marco Antonio, ya estamos al aire, por favor. Ajá, don Jaime, ¿estamos listos ahora sí? No, Listo, ya estamos al aire y ya le dimos paso, Marco Antonio. ya le dimos paso, siga. Muy buenas tardes, Jaime, para usted y para todo su grupo de trabajo de la Fundación Prodexis. Un gusto, un placer, de verdad, estar compartiendo esta tertulia con alto conocimiento y con tanto prestigio como lo ha logrado a través de su trayectoria de estas transmisiones, Jaime. En efecto, el tema de hoy, la corrupción desde la óptica neuropsicológica. Cotidiano, importante conocer la etiología de la corrupción, que es la primera parte. ¿Estamos bien de sonido, Jaime? Sí se le oye Estamos perfecto. Está bien, perfecto, siga. exacto. Entonces, vamos a comenzar hablando de la corrupción en cuanto a la etiología humana, el origen, la causa primaria. Hay tres variables. No en Colombia, en todo el mundo, desde el comienzo de la humanidad, desde el acervo antropológico más antiguo, son las variables psicobiológica y psicodinámica. La segunda variable, la variable neurocognitiva, y la variable sociocultural paradigmática. A lo largo de la humanidad, llámese en Colombia, en los países latinoamericanos, en los Estados Unidos, en los países con menor índice de corrupción actual, siempre la corrupción está dentro de la sociedad porque hace parte de la herencia antropológica. Entonces, empecemos con la variable psicobiológica y psicodinámica. El ser humano es el resultado del proceso de aprendizaje vicario, sistémico, pero también de su estructura neurológica, es decir, de su funcionamiento cerebral. Entonces, todo ser humano tiene por estructura psicobiológica dos tendencias básicas que se definieron en el siglo XX, pero que ya estaban preseleccionadas y predichas por los presocráticos. Resulta de que en el siglo XX la confirmación de cuando empezó la psicología como ciencia, como experimental científica, con Sigmund Freud, aunque se diga lo que se diga, haciendo un paréntesis, Sigmund Freud es el padre de la psicología psicoanalítica, pero también de lo que hoy se conoce como psicología cognitiva. Todo lo que se hace en cognición tiene el acervo en Sigmund Freud. Entonces, según la estructura cerebral humana, nosotros tenemos unos instintos latentes, que son dos. Freud lo definió como el eros, el instinto de vida, y el tánatos, el instinto de muerte. En la psicología moderna esto se asocia a la tendencia del ser humano, a la bondad, a la maldad, a todos los defectos que tenemos que se asocian con el instinto tánatos, que es el instinto de muerte de Freud. Y el instinto de vida del amor, la bondad, el altruismo, la ayuda mutua. Entonces, desde el punto de vista psicobiológico, nuestro cerebro viene preparado por herencia antropológica
para que el ser humano tenga los dos instintos, el de vida, el de bondad y de maldad, cercanos, y el héroe que sería el de vida, que tenga estos instintos latentes y que se desarrollen dentro de la experiencia humana. Entonces, desde el punto de vista psicobiológico, podemos tener la primera conclusión, que todos tenemos la corrupción como parte del instinto de maldad, y la bondad, que sería lo contrario de la corrupción, la honestidad, la bioética, como parte del instinto de vida, de conservación, de bondad del ser humano. Eso desde el punto de vista psicobiológico. Ahora, desde el punto de vista psicodinámico, es que el ser humano, en la medida que va experimentando placer con sus actos, va fortaleciendo o bien la bondad o bien la maldad. Entonces el ser humano, si experimenta placer en los actos de corrupción, pues esos van a estar mayor desarrollados porque producen placer y empieza el aprendizaje social a decirle, usted siendo corrupto, siendo malo, haciendo trampa, usted le va mejor. Entonces es esa sensación, ese que se convierte en emoción, en pensamiento y en conducta posterior, que hace que la corrupción en determinados núcleos sociales se fortalezca más que en otros. Entonces tenemos la segunda conclusión, psicodinámica. El ser humano es feliz si tiene placer, y en la medida que la bondad, aprenda que la bondad, que la honestidad produce placer, pues desarrolla esa capacidad. Y en la medida que la maldad, la corrupción, la trampa produzca placer, pues desarrolla también esa capacidad. Por eso hay culturas más corruptas que otras. Entonces, por ejemplo, los japoneses, por descritar un ejemplo, los japoneses en su estructura psicobiológica y psicodinámica es la misma de nosotros, o los países nórdicos, Noruega, Finlandia, etc. Pero esa cultura aprendió a asociar por aprendizaje que el placer es ser honestos, ser limpios en sus actuaciones, vivir con lo necesario, respetar la vida, respetar el medio ambiente, crear una economía sostenible y mutua, cooperativa para todos. Y por eso es que en esos países hay menos índice de corrupción. ¿Y en Latinoamérica qué ha pasado? Pues sencillamente tenemos la misma estructura psicobiológica y la misma estructura psicodinámica, pero la sociedad ha aprendido que siente más placer y le da más resultado la trampa, la corrupción, la envidia, todo lo que tiene que ver con la maldad humana, la criminalidad, absolutamente todo. Entonces la sociedad va aprendiendo a tener como paradigma, como arquetipo de comportamiento social, la corrupción. Eso es lo que ha pasado en la variable psicobiológica y psicodinámica. Ahora tenemos la segunda variable. Si hay preguntas, les agradezco, Jaime. Sí, sí, A ver, Jaime. Antonio, yo preguntaría entonces, haría la siguiente pregunta. Entonces, la corrupción, si es de variable psicológica, va a tener, no va a tener solución así tan fácil dentro de estos países para llevarla adelante, para eliminarla. No, la variable de la corrupción psicobiológica y psicodinámica es connatural, es decir, no se puede obviar. Siempre vamos a tener los seres humanos esas tendencias a la maldad y a la bondad. Eso no se puede eliminar. Tan solo se puede modificar dando unos aprendizajes que produzcan más placer. Les cito un ejemplo. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, después de que se hicieron los juicios a los criminales de guerra, muchos fueron a parar prisioneros a Argentina. Y algunos criminales de guerra que hicieron atrocidades
en los campos de Auschwitz experimentaron bondad, altruismo y ayuda mutua, cero corrupción dentro de las cárceles, porque experimentaron placer siendo bondadosos. Entonces, el ser humano puede cambiar la conducta que le genera placer para inhibir su tendencia natural a la maldad o su tendencia natural a la bondad, que es el origen en sí mismo de la corrupción. ¿Alguna otra pregunta o seguimos con la segunda variable? No, es que quería, un momentico, quería como hacer el siguiente análisis. Si el placer por la bondad es una manera de generarnos, como eliminar la corrupción dentro de nuestro espíritu colectivo, el origen para la solución estaría en la familia. Es decir, en una estructura ética, no moral de la familia. En efecto, ya, en el proceso de condicionamiento de la familia es lo más importante. Y eso es lo que ha sucedido en los países desarrollados con menos índices de corrupción política. Porque la familia es la clave. La familia puede no borrar ni eliminar, no puede reeducar la bondad o puede también inhibir la bondad y reeducar en la maldad, que eso es lo que sucede con la corrupción. Hablamos de la segunda variable, Jaime. Sí, sí. Correcto. La segunda variable, la variable neurocognitiva. Esta es la variable clave, la que se puede modificar con la educación. Neurocognitiva. El ser humano aprende todo, absolutamente. Aprende a incrementar la maldad o a disminuirla, o aprende a incrementar la bondad o a disminuirla. Entonces la clave está en los procesos de aprendizaje. Entonces los procesos de aprendizaje son claves porque es lo que le permite al cerebro dar respuestas nuevas. En el caso de la corrupción, negativas para la sociedad, y en el caso de la no corrupción, positivas. Entonces, la variable neurocognitiva es aquella que influye dentro del proceso de educación. Es decir, el ser humano tiene las dos tendencias, pero si aprende que él y la sociedad le aprueba, que siendo corrupto tiene éxito, pues va a ser corrupto. Pero si la sociedad le rechaza contundentemente y le enseña a reemplazar una conducta corrupta por una conducta expedita, limpia, honesta, ética, pues él va a aprender. Y de ahí que en la variable neurocognitiva se puede dar por dos caminos. Primero, por la represión. Educación por educación con represión. Por eso es que los países desarrollados, por ejemplo, han logrado tener una penalidad alta a nivel jurídico para los políticos corruptos y para la gente que es tramposa. Y ha disminuido el índice. Y, por otro lado, también por el estímulo positivo, enseñándole al ser humano a que ser honesto es bueno, a que ser honesto sirve. Eso sería un refuerzo positivo, pero también a veces es necesario el refuerzo negativo, es decir, la represión. Entonces hay estudios muy concretos, por ejemplo, que dicen que en Latinoamérica lo que pasa es que se debe incrementar las penas a nivel jurídico para los corruptos. Eso puede servir, pero también es contraproducente si no se logra ir a la esencia de la corrupción, que es la familia. O no digamos a la esencia de la corrupción, a la esencia de donde se produce la corrupta, que es la familia. Entonces, la variable neurocognitiva no es más que el establecimiento de aprendizajes concretos, simples, elementales, irlos prolongando en el nivel de dificultad para construir como un edificio una conducta anticorrupción. Esa sería la segunda variable. ¿Iríamos con la tercera? Un momentico, Marco Antonio, para el que tiene problemas de
de micrófono. Entonces, a ver. ¿Iríamos con la tercera, Jaime? No, yo le haría una pregunta. Dígame. Usted conoce pues la historia de Singapur, que se convirtió en uno de los 4 de los tigres de Asia, y cómo fue a través de la represión que logró prácticamente cambiar su conducta corrupta a una conducta pues, de un país progresista y civilizado, y ya cero corrupción. Entonces, veo, pues, creo que la mano dura, la ley fuerte contra la corrupción es lo que entonces puede ayudar a salvar esta sociedad que está perdida en ese término corrupto. Jaime, básicamente la mano dura se necesita para controlar el problema, pero paralelamente a la mano dura contra la corrupción se requiere educar a la nueva generación, es decir, empezar a educar a los niños desde el vientre materno. Es decir, para lograr, digamos, en 25, 30 años, tener una sociedad nueva que no obtenga placer siendo corrupta. Esa sería una inquietud referente a eso. ¿Iríamos con la tercera variable, Jaime? Sí. La variable sociocultural paradigmática. Paradigma es ejemplo, el modelo. Socio, la sociedad y la cultura. Los peores aprendizajes en Latinoamérica han sido relacionados con esta variable. Puede haber educación, represión, educación familiar adecuada, educación política adecuada, pero si la cultura y la sociedad presentan los modelos en forma repetitiva, pues se va creando un condicionamiento en el ser humano de que la corrupción es buena. Entonces, actualmente la sociedad y la cultura generan ese tipo de modelos. Es bueno ser corrupto porque se hace más dinero en forma más rápida. Es bueno ser corrupto porque se logra más éxito profesional. Es bueno ser corrupto porque se logra éxito político. Si usted no es, ejemplo, si usted no es un político que no es corrupto, no se va por los atajos, pues se va a quemar. Entonces, esa variable sociocultural paradigmática es no el cáncer, es la costra del cáncer, la costra del grano. Es lo que hace vomitar corrupción, sobre todo en los países con alto índice. Esa sería la variable sociocultural. Entonces, en conclusión de esta primera parte, todos tenemos una predisposición neurobiológica y psicodinámica a la tendencia de la maldad que está asociada con la corrupción. Segunda variable, neurocognitiva. Todos aprendemos a modificar la conducta a través de los procesos de aprendizaje, para bien o para mal. Y la tercera es que la sociedad y la cultura pone de moda la corrupción, sobre todo en los países que no tienen una educación sostenible, como el caso de Latinoamérica y particularmente Colombia. Ahora, eso en cuanto a las variables. El segundo punto de esta temática relacionada con la corrupción desde la óptica de la neuropsicología tiene que ver con el proceso de condicionamiento psicológico significativo negativo de la conducta corrupta. Entonces la clave está, hay que condicionar los cerebros de la sociedad humana en forma negativa hacia la conducta corrupta. Y tenemos en la familia. Entonces la familia es la clave. Los países árabes, los países nórdicos, los japoneses, han tenido la familia como el núcleo básico de educación de la sociedad. Y a lo largo de su historia, de esas culturas, de esos imperios. Y la familia es el centro de educación. Entonces, en Latinoamérica, casi que desde la conquista,
la familia ha sido el centro de crianza, pero no ha sido el centro de educación. La educación, la familia en Latinoamérica le ha dejado la educación a los profesores, a la institución educativa. Y en la institución educativa, como ha carecido de un modelo centrado en la educación ética, porque la ética es una conducta de aprendizaje permanente que se debe dar en la escuela, y eso no se ha dado. Por ejemplo, la corrupción en Colombia es el resultado de la educación recibida desde hace mucho tiempo. Y hay que citar ejemplos claves. Actualmente se habla de corrupción en Colombia, pero ¿quiénes educaron a los actuales políticos? Los profesores de antes. Esa es la respuesta. El sistema, el modelo educativo de antes. Esa es la respuesta. Y los políticos que enseñaron a hacer política. Entonces, actualmente hay corrupción porque hubo políticos que enseñaron la corrupción como la manera adecuada para hacer política a sus pupilos, que son los políticos de ahora. ¿Por qué? Porque la familia no ha centrado su trabajo. Entonces, el primer proceso de condicionamiento negativo para que la gente deje de ser corrupta es educar a los padres actuales y a los futuros padres en ese nivel, para que estén conscientes de la importancia de crear cero corrupción en el entorno de la familia. Y hay muchos ejemplos más. ¿Cuántos padres de familia enseñan a sus hijos a ser corruptos con su trabajo, con su actividad económica, con sus expresiones, con su forma de vida? Entonces le enseñan a sus hijos que ser corrupto es tener éxito. Y eso es lo que ha sucedido. Ejemplo, un político corrupto es pobre, inicia siendo pobre, cría a su familia y de un momento a otro va al Senado y le da un nivel de vida alto a la familia, a nivel económico. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Mi papá hizo plata con la política. ¿Cómo lo hizo? Haciendo política, haciendo corrupción. Entonces, esa es la clave para el condicionamiento inicial, la familia. La segunda clave es la institución educativa. Con todo el respeto que me merece, porque yo soy profesor, con todo el respeto que merece la institucionalidad educativa, en Colombia y en Latinoamérica, con algunas excepciones, no hay un modelo educativo que produzca mentes humanas anticorrupción. El modelo en Colombia sigue siendo el mismo de hace muchos años. Es decir, enseñar conocimientos, enseñar comportamientos, pero no enseñar bioética, es decir, enseñar responsabilidad. Entonces los alumnos aprenden a ser tramposos cuando le hacen trampa a un profesor, porque es el único camino para pasar, para aprobar una materia en la universidad, por ejemplo. Entonces los alumnos aprenden a ser corruptos desde que están en la escuela. Cuando, por ejemplo, la mamá le hace la tarea al niño para que la profesora no le ponga cero, no le ponga una carita triste, en lugar de enseñarle a afrontar y a solucionar el problema. Entonces la institución educativa debe reformar el modelo educativo centrado en eso, en enseñar a ser honestos. O sea, la cátedra de honestidad debe ser transversal. Más enseñanza de la honestidad y menos enseñanza, por ejemplo, en la educación básica de ciencias naturales. Ese sería el papel de la institución educativa. Y el Estado sería el segundo punto, el tercer punto para hablar del condicionamiento psicológico significativo negativo para evitar la corrupción. El Estado debe dar ejemplo, pero es que el Estado no da ejemplo. El Estado no quiere reformarse porque no da ejemplo. No puede dar ejemplo porque ha aprendido a ser corrupto. Entonces, tendría que ser una reforma política total del Estado. La religión sería la otra, porque la religión
ha centrado su proceso educativo e espiritual no en falsedades, sino en paradigmas indistintos. Por ejemplo, unos dicen que la gente se salva haciendo obras buenas, otros dicen que todo tiene perdón. Entonces la religión debe ponerse de acuerdo para crear paradigmas que generen anticorrupción en su educación religiosa. ¿Alguna pregunta, Jaime? Sí, muchísimas gracias, Marco Antonio. Muy interesante el tema que está tratando, la explicación que está dando con respecto a las diferentes variables para analizar conducta corrupta desde el punto de vista neuropsicológico. Voy a dar un saludo muy especial a nuestros amigos que nos acompañan. Gracias a Julio Rey, Francisco Martínez, Ned Hernández, Yané Contreras, José Rafael Parada, mi amigo, José Martínez Muñoz, Mari José, y Pilar José, que están acompañándonos en esta transmisión, y esperamos pues que compartan y hagan sus respectivas preguntas con respecto a este importante tema. Luis Ernesto, ¿tendría alguna pregunta? Sí, tengo la siguiente pregunta. Dentro de la sociedad colombiana es como aceptado, es muy importante que el joven, el muchacho se meta a la política, porque ese sí va a hacer plata. La mamá se alegra, los hermanos también, pero nadie le dice, no te vayas a robar la plata, que esa plata es de todos. Entonces, desde la familia y desde la sociedad hay una aceptación de que el político se monta a robar. Casi que decir político y corrupto es redundante. Entonces, ¿cómo hacer, no a largo plazo, sino como en términos más mediatos, para que esa aceptación tácita se logre superar? O sea, ¿qué se pudiera hacer para que desde la familia y la sociedad, o sea, no sea tan aceptado el que la persona que ingresa a la política ingresa a robar? Ingeniero, yo le he hecho una propuesta a veces que es radical. La familia se debe reeducar. En el actual proyecto educativo de los colegios está lo que se conoce como escuela de padres, y que a veces se traduce en charlas vicentinas sin ningún sentido. Qué bueno sería formularnos estas preguntas. Primera, respondiendo a sus inquietudes, ¿será que si tomamos las escuelas de padres en el sector oficial y en el sector privado para enseñar a los padres de familia técnicas específicas para educar a los hijos y evitar la corrupción, se podría lograr algo? Posiblemente sí. Entonces, esa sería una acción inmediata. Crear una escuela de padres concomitantes con la enseñanza o la reeducación de los mismos papás para evitar actos de corrupción en la familia. Pero hay otra pregunta, y los que ya son corruptos, familias corruptas, pues podría crecer esa semilla paulatinamente. Pero sí, una acción inmediata es que las escuelas de padres de los colegios enfatizaran en reeducar a los padres para enseñarlos a no ser maestros de la corrupción en la casa. Podría ser una opción. Mira, Marco Antonio, perdón, yo quisiera, pues, a veces discrepo un poquito con lo que tú has dicho con respecto a la institución educativa. La institución educativa, pues, prácticamente nosotros como profesores seguimos un programa tácito sobre un programa definido sobre áreas y asignaturas para terminar en el año lectivo. Y cada una de las asignaturas pues tiene su recorrido, su currículum. Es muy escaso, digamos, lo que queda pues para trabajar estos temas de bioética y ética misma, y eso se lo dejan a ciertas asignaturas.
Pero primordialmente, para mí, primordialmente creo que la corrupción nace directamente de casa y de la sociedad misma, del entorno mismo donde vive y donde está el niño, que se forma dentro de ese sistema corrupto que tiene toda la sociedad latinoamericana y especialmente la colombiana, que es catalogada como uno de los países más corruptos del mundo. Una pregunta desde mi ignorancia. ¿En la actualidad existe en el currículo de enseñanza en primaria y en secundaria un área destinada a la ética? A la ética existe, como tal existe, como dentro de la malla curricular, pero No como una materia. pero se traduce en enseñanza retórica. Es más, los mismos alumnos han aprendido que la ética no es una asignatura de importancia. Es más, se la dejan a la persona, inclusive en algunas ocasiones, menos preparada para enseñar ética. Entonces, la ética no debe ser una asignatura, la ética debe ser un comportamiento global dentro de la institución educativa. Entonces, la ética se aprende, ¿cómo se aprende a manejar una bicicleta? Manejando una bicicleta. ¿Cómo se aprende a tener ética? Teniendo ética. Entonces, la ética es contextual o debe ser contextual. Yo decía, por ejemplo, que la educación básica hasta 9º grado debe hacer énfasis es en la formación personal del ser humano. Y la formación científica debe comenzar cuando ya el cerebro está terminando de desarrollar en su racionamiento lógico cognitivo o en su capacidad de razonamiento lógico cognitivo, que sería alrededor de los 15 y 16 años, la educación media. Y se pondría un modelo donde el bachillerato se prolongara 2 añitos más para terminar con una correcta exploración vocacional, después de un acervo bioético anticorrupción, que es lo que necesita un sistema educativo que se haga sostenible en el tiempo. Antiguamente se castigaba a los alumnos, se les pegaba, antes del año 50 en el siglo pasado. ¿Y qué aprendimos y qué aprendieron los alumnos? A ser corruptos. ¿Y quiénes son los dirigentes de esa época? Personas que han sido corruptas. Y en la actualidad al alumno se le complace con todo porque él tiene la razón. Entonces, ¿y qué es la sociedad actual? Corruptos. O sea que el modelo colombiano debe ser tomado, modificado y controlado actualmente. Esa sería, hablando de la educación. ¿Podemos continuar, Jaime? Sí, señor, siga. Bueno, estamos hablando del proceso de condicionamientos psicológicos significativos negativos de la conducta corrupta. Ahora hablemos de la justicia. Entonces, la justicia, en teoría, es la única posibilidad que tenemos de controlar la conducta corrupta en la sociedad. Y de hecho, los países desarrollados con bajo índice de corrupción tienen una justicia, tanto penal como civil, muy perfecta en ese sentido. No absolutamente perfecta, pero sí muy perfecta. Y nosotros en Colombia y en Latinoamérica tenemos una justicia que es el resultado de la misma educación en la escuela y en la universidad de los jueces y magistrados. Y es que la corrupción está inmersa dentro del cerebro. Entonces tenemos que reeducar a los abogados, lavarles el cerebro en las universidades, antes de aprender los códigos y los procedimientos civiles y penales, las sustanciaciones. Hay que enseñarles a que la corrupción esté a nivel de 0 en su sistema emocional y cognitivo. Y eso se tiene que lograr dentro de procesos de modificar las facultades de derecho en Colombia, para hablar de nuestro país. Entonces la justicia absolutamente está mermada de corrupción porque quienes la ejercen y quienes la han hecho, pues
han tenido esa herencia antropológica, como lo dijo al comienzo, biológica y cognitiva de que la corrupción sirve. Entonces hay ejemplos claros. ¿Por qué una persona que ha sido premiada por ser impoluta, no corrupta, termina volviéndose corrupta de un momento a otro y es juzgada como corrupta, siendo un emblema de la no corrupción? Porque sencillamente la justicia no está preparada, sobre todo en nuestros países, para tener o garantizarle la conducta anticorrupta, honesta, bioética en sus actuaciones. Y la política, ni se diga la política en Colombia, partiendo que en Colombia no ha habido un proceso de educación política. En Colombia la política ha sido una colcha de retazos. La política en Colombia ha sido empírica, en el sentido de que no ha tenido un acervo científico de la formación de los políticos. Los políticos en Colombia, no los de ahora, de todo el tiempo, han venido aprendiendo que la corrupción es la única manera de sostenerse en el poder, sea poder ejecutivo o legislativo o en los poderes de control del Estado. Entonces, la política tendría que condicionarse de nuevo a nivel psicológico. Por un lado, formando políticos nuevos a partir de la educación preescolar. Y por otro lado, sometiendo a una capacitación específica para que el político aprenda a disfrutar siendo político, servir siendo político y vivir siendo político honestamente. Más o menos eso es lo que ha sucedido en Noruega, en Finlandia, en los países desarrollados, donde un primer ministro o un senador no tiene un nivel de vida muy distinto a un profesor, a un médico, porque todos le sirven a la sociedad, pero porque han aprendido a educarse políticamente en ese sentido. Entonces, la clave está en la psicoeducación de los políticos futuros y en la reeducación psicológica de los políticos actuales. ¿Alguna pregunta, Jaime? Muy bien, Marco Antonio. Vamos adelante con este importante tema. Agradecimientos a quienes están acompañándonos. No se les olvide que el video queda grabado en la página de la Fundación para ser replicado y ser pues comentado posteriormente, analizado. Marco Antonio, de acuerdo con lo que usted dice, yo veo que el análisis que usted hace, estamos desde el Estado, desde el gobierno, desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y sobre todo desde la sociedad, desde el sistema educativo y desde la familia, estamos inmersos en corrupción. Difícil tarea vamos a tener que hacer entre todos para lograr salir de ese cáncer que se llama corrupción, ¿no es cierto? Jaime, en efecto. Y tenemos el último tema, que es el proceso profiláctico neuropsicológico para prevenir la conducta corrupta en Colombia. La solución al problema, porque todo problema tiene solución. Y Colombia, si logra desarrollar un proceso de educación anticorrupción, más que una consulta, más que un populismo político, un proceso de reeducación, puede ser uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, porque tiene todo su potencial y tiene todos sus recursos. Pero para eso hay que echarle sal a la herida y poner manos a la obra. Entonces, por eso vamos a hablar del proceso profiláctico para prevenir la conducta corrupta. Primero, psicoeducación familiar y de profesores. Psicoeducación familiar y de profesores. Vale decir, a los padres de familia, futuros y presentes, hay que reeducarlos. Es el único camino. No necesito reeducarlos contundentemente. A los profesores actuales debemos centrarlos en un proceso de reeducación pedagógica para que aprendan a enseñar anticorrupción, viviendo la ética a todos, desde los más viejitos hasta los más jóvenes.
para reaprender a tener la conducta anticorrupta y bioética como el emblema de personalidad del profesor, del padre de familia, para que en el alumno, por aprendizaje vicario y por aprendizaje condicionado, aprenda a ser honesto. Entonces, ese es el primer camino. Entonces, habría que reformar la ley 115 para eso. Habría que reformar el currículo. Habría que reformar la ley 30 de las universidades. Entonces, porque los profesionales no deben desarrollar el conocimiento instrumental y científico, deben desarrollar el conocimiento bioético, que es la base del conocimiento científico. Cuando un científico tiene bioética, piensa en la sociedad. Pero cuando un científico no tiene bioética, piensa en su logro personal, en lograr los Nobeles. Entonces, por eso es que hay que modificar la ley 30 en ese sentido. Entonces, reeducación de los comunicadores, generadores de opinión, de los periodistas. Los periodistas deben reeducarse para evitar la conducta corrupta, que la noticia no se editorialice, sino que se presente informáticamente como debe ser, pero que no se editorialice para beneficiar a otro que le dio dinero. Entonces, todas esas cosas son ejercicios profilácticos que se pueden hacer. Y los políticos, mejor dicho, habría que hacer una reforma constitucional en Colombia. Requisito para que usted se lance al Consejo, a la Asamblea, a la Cámara, al Senado, para que se lance a la presidencia. Requisito para que usted como colombiano se lance a cualquier cuerpo colegiado, desde el más mínimo al más alto nivel. Capacítese en la bioética anticorrupción. Demuestre que usted mentalmente, psicológicamente está preparado para no ser corrupto. Entonces debía ser como el requisito fundamental. Requisito para el constituyente primario, que sería la educación de la comunidad. Usted, para que vote, debe enseñársele a descubrir qué es corrupción y qué no es corrupción. Y eso no se hace porque no conviene, pero se podría hacer si hay una motivación. En la medida que haya más honestidad y menos corrupción, la conducta humana de los colombianos es más honesta y en consecuencia pues habría más desarrollo económico y cultural y teníamos que ser la segunda potencia de Latinoamérica. Pero se podría hacer si se evita la corrupción, es decir, si se enseña bioética. Y por último, creación, ejecución y control de un nuevo modelo de desarrollo nacional, una reforma política, una reforma jurídica, una reforma electoral, donde la ética y la no corrupción sea el emblema. Entonces, usted no puede financiar campañas. Usted la campaña se lo tiene que hacer con los recursos que le proporciona el Consejo Nacional Electoral. Señor político, usted tiene, la única solución es esa. Entonces, esa reforma es la única, la reforma jurídica, judicial, la reforma política, la reforma educativa, la reforma de la educación familiar, para que Colombia, por lo menos, logre generar un condicionamiento neuropsicológico apropiado, sostenible para el desarrollo nacional. Eso sería, Jaime, y compañero de su grupo de trabajo. Excelente, Antonio. Me parece que se ha entendido muy bien el origen de la corrupción. Yo tengo una opinión que hacer. Es que el problema de los políticos es bastante difícil de arreglar. Yo creo que hasta ni fusilándolos. El político tiene un solo objetivo cuando llega al poder: reelegirse. Él no le interesa a la gente, no le interesan los proyectos, él le interesa mantener el suficiente capital para reelegirse. Eso es evidente, o sea, ese es el principal objetivo. Y entre otras cosas, aplica el nepotismo en la medida que puede beneficiar a sus familiares, los enriquece, los posiciona. La gente no le interesa, escasamente le interesan los suyos. Entonces, el político como tal en Colombia es un problema muy grande. Yo pienso que es
tal vez casi imposible a través de un curso profiláctico, así sea de un año, de bioética, lograr cambiar esa estructura corrupta que lleva por allá incrustada en su corazón y en su mente. Yo pienso que la intención es buena, pero es muy difícil porque le requiere todo un cambio de país, o sea, se requiere reestructurar el país en función de la bioética. Hay que cambiar el país. Sí, ingeniero, hay algo más de profundidad. La única solución para desarrollar ese proceso es una reforma, una constituyente en Colombia que se haga sobre tres bases. La ética del colombiano, el patriotismo positivo, es decir, que el colombiano aprenda, sienta el país, y la reforma educativa. Concomitante con esto, por ejemplo, la salud en Colombia debe ser manejada por el Estado totalmente, pero por un Estado no corrupto. Entonces, actualmente la salud es un caos en Colombia, aunque se diga lo contrario, porque es manejada por el sector privado. Pero el sector privado es anexo al sector público porque el sector público le da los contratos y mediante corrupción. Entonces, Colombia lo que requiere es una reforma constitucional de base para que diga usted, en 50 años al menos se vislumbre un país desarrollado en su totalidad, por lo menos en 50 años. Porque hemos perdido años desde la fundación del país, casi desde Bolívar, hasta este año 2021, que Colombia ha tenido la misma política con diferentes niveles de corrupción. Entonces, se habla de que la izquierda es la solución, pero la izquierda tiene el aprendizaje, la corrupción como aprendizaje, entonces va a ser corrupta. Se habla de la derecha, pero la derecha tiene la corrupción como aprendizaje, entonces va a ser imposible. Entonces, en Colombia hay que reformar el Estado casi que en su totalidad, para que se logre vencer la corrupción, para que se logre implementar un país con cero corrupción, que es lo ideal, y con 100% de bioética. Utópico, pero no imposible. Sí, señor, demasiado utópico. Por aquí un saludo muy especial a Juan Fernando Parada, Joana Fossi, Juan Leonardo, Yolanda Medina, que nos están acompañando en este programa tan interesante donde se está analizando la corrupción desde el punto de vista neuropsicológico por parte del psicopedagogo Marco Antonio Mendoza Hernández. Marco Antonio, es interesante y el planteamiento que usted hace con respecto a cambiar prácticamente a través de una reforma total de la Constitución colombiana para poder llegar a integrar toda la educación en base a la bioética y para poder llevar adelante nuestro país. Pero si eso es imposible, ¿cómo sería lo mínimo que podíamos empezar a hacer para poder ir cambiando estos niveles de corrupción? Sí, nuestro país tiene todo, absolutamente todos sus recursos para ser un país desarrollado y feliz, pero no tiene la preparación humana adecuada, ha carecido de eso. Entonces, ¿por qué? Porque no ha despertado de ese ostracismo. Cuando despierte, es que va a empezar a desarrollarse. Y hay países que se han desarrollado despertando. Hay países que han podido lograrlo. Colombia lo puede hacer, pero tiene que haber una voluntad política. Pero si la política en Colombia es corrupta, ¿cómo vamos a hacer para lograr esa voluntad? Mediante un proceso educativo. Es lo único, no hay otra. Una acotación. Con algo de voluntad política por parte del Estado se pudieran lograr grandes cosas. Pongo el ejemplo de la religión o de la misma política. Ella se fundamenta en repetir. Ambos se fundamentan en repetir.
y le repiten a usted y le repiten y le repiten y le repiten hasta que usted da por hecho eso que le están repitiendo. Si desde el Estado dice la voluntad política de repetir y repetir conductas bioéticas, el cambio sería medible. Enorme y a corto plazo, ingeniero, y a corto plazo. Pero tendría, incluso me parece que es la manera más fácil, porque el ser humano promedio es muy susceptible a esa repetición. Y le repiten y le repiten y le repiten y se vuelve de derecha o de ultraizquierda, etcétera, porque le repiten y le repiten, o bueno, X o Y religión. Entonces, ¿por qué desde el Estado no hay la voluntad política para que nos repitan un esquema bioético? Y nos lo repitan mañana, tarde y noche. Nos repiten, son novelas turcas. O nos repiten pendejadas, aspirinas, y bueno. Pero no nos repiten conducta bioética. O sea, ese no sería de pronto un camino corto. Sí, un camino corto, una herramienta. Mire, en psiquiatría y neuropsicología se habla de la disonancia cognitiva. ¿Por qué la religión tiene éxito? Las sectas religiosas, las religiones tienen éxito porque repiten emociones, repiten pensamientos y repiten conductas y hacen experimentar placer emocional y conductual a sus feligreses. Entonces, pero ¿por qué no se puede hacer eso a nivel de, por ejemplo, en la política? Porque no conviene, pero tendría que comenzarse con un grupo de personas interesadas en transmitir esa disonancia cognitiva en el pueblo, repitiendo y rechazando y repudiando la conducta corrupta. Ese proceso de aprendizaje que es elemental, que es el pavloviano, el clásico, por repetición y estímulo, es que se logra. Es fácil de aplicar, pero ¿por qué no se puede aplicar? Porque en Colombia no hay quien lo aplique, porque no conviene, no sirve desde el punto de vista económico para los actores políticos de cualquier naturaleza. Empezando que en Colombia no hay filosofía política propia. Hay una pregunta de mi compañero Francisco Martínez, dice, tampoco es bueno analizar solo que la corrupción es de la administración pública, también la privada y todo el actuar de la comunidad en general es corrupto. Sí, el sector privado es concomitante con la corrupción porque se nutre económicamente. Por eso digo que decía al comienzo, cuando hablamos de la etiología, que hay una naturaleza biológica y psicodinámica, porque todos los seres humanos tenemos las tendencias latentes de la bondad y la maldad. Entonces el sector privado, para que se haga sostenible, se nutre del sector público. Las empresas privadas logran mayor contratación en el sector público. Por eso es que el sector privado también es corrupto. Habrán excepciones, pero hay una generalidad en ese sentido. Bueno, Juan Carlos dice, hay que leer ley estatutaria en salud para que pueda entender el sistema de salud, porque no es así como usted, doctor, indica. La ley, es que mire, la ley 100 a nivel estatutario está casi que perfecta, confeccionada perfectamente, porque garantiza el 100% de la población a nivel de cubrimiento. El problema está en la ejecución, en quienes las ejecutan. La ley 100, ¿por qué en Chile? En Chile sí da resultado, porque la ley 100 casi que es perfecta, pero quienes manejan la salud en Colombia es el proceso instrumental en la ejecución de la ley. No es que la ley en sí misma sea mala, sino es el proceso de ejecución. Los ejecutores. Claro. La ley, y la mayoría de las leyes en Colombia son perfectas. En la teoría. Bueno, sí, don Jaime. Por aquí dice Samuel Antolines, el SGSSSI es letra muerta. ¿Usted qué opina? ¿Me repite, Jaime? El SGSSSI es letra muerta.
letra muerta si no se aplica. Pero si se aplica no sería letra muerta. El problema es de ejecución. Bueno, Jaime, parece que hemos abordado el tema de una manera muy interesante. Nos queda de pronto metas personales. Yo pienso que como meta personal, ser un poquito más radical en no aceptar nada que sea corrupto y tratar de generar eso a nuestros allegados. Porque también es como esa aceptación social que de pronto hay que ir superando. Sí, por ejemplo, que cada ser humano se proponga rechazar la conducta corrupta. Podría ser un ejercicio válido, pero ¿cómo aplicar ese ejercicio si de pronto no ha aprendido a hacerlo? Hay que enseñarlo. Sí, es correcto. Mire, dice Samuel Antolínez, mataron a Héctor Abad Gómez por decir y enseñar la verdad sobre la salud. Y así a todas aquellas personas que de pronto tratan de decir la verdad, de ayudar a que se acabe la corrupción, pues son asesinados porque este país pues prevalece la corrupción. Marco Antonio, me place que nos haya pues acompañado. Para el próximo miércoles los estoy invitando a toda nuestra amable audiencia a nuestro próximo Facebook Live, donde la doctora Clara Quintero, especialista en Derecho de Tránsito en el país, ella es de Florida Blanca, va a exponernos para que conozcamos cuáles son nuestros derechos ante cualquier cuestión de tránsito o temas de tránsito que como todo colombiano tiene que conocer para salir mejorado y favorecido con respecto a que pueda tener, que se le respeten sus derechos en cuanto a estos temas. Luis Ernesto, ¿tiene algo más que concluir, hermano? Y no, muy agradecido por el tema es sumamente interesante. Como decía al inicio, nos duele a todos porque si está un poquito informado sabe que estamos en un país que perfectamente pudiera ser de primer nivel. Tenemos capital humano suficiente. Aquí la gente es berraca para todo, para lo que sea, para el trabajo, para la investigación. Pero nuestros dirigentes se roban la plata y no nos permiten progresar. Entonces, ese tema me pareció muy, muy interesante y por lo menos hay alguna luz. Posiblemente logremos en unos años generar una nueva estructura y hagamos lo que podamos desde cada uno de nosotros. Bueno, felicito a Marco Antonio por su exposición. Tengamos en cuenta esa forma como nos quiere pues ilustrar para que podamos en un momento determinado tener ese planteamiento que usted hace, podamos mejorar de pronto en nuestro Estado colombiano, nuestra sociedad, nuestra familia y nuestro sistema educativo, esa implementación de esa repetición y de esos temas de bioética. Para responderle aquí a Samuel un programa sobre liderazgo, sí, Samuel, lo vamos a hacer juntos. Muchísimas gracias, compañero Luis Ernesto Hernández Álvarez, y también a Marco Antonio agradecerle. Marco Antonio, entonces, concluya pues su finalización de este tema tan interesante y lo felicito de verdad por el abordaje que le dio a ese espectacular tema que usted nos trajo esta noche. Muchísimas gracias, Jaime y compañero ingeniero Luis Ernesto. Ha sido un gusto, un placer. Les deseo muchos éxitos en su trabajo educativo tan importante y esperamos servirle en muchas más ocasiones. Muy amable, que tengan una noche sumamente fascinante y le damos gracias a Dios y a la Virgen por esta oportunidad. Gracias, muy amable. Gracias a todos los que nos acompañaron. Feliz noche.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Jungle.